desde el punto de vista legal, porque le metemos a la dos infidelidades, es como que estamos presentando... Desde lo legal, alguien que sabe, que nos puede corroborar o reafirmar ciertas cosas, la doctora Natalia Tonini Batistón. Exactamente. Hola. Buenos días. Vamos a dar sí, un marco aclaren, de por seriedad. favor. Sí. Vamos a hablar de divorcio en el Código Civil y Comercial. Así es. Que es algo, si se quiere, bastante reciente, ¿no? Y dentro de todo novedoso, doctora, ¿no? Sí. Hagan la aclaración primero, por favor. Sí, no. Yo soy del Team China, que no me preguntaron. Ahí está, viste que a ella le encanta participar de la Team China. consigna. Sí, me participa. China, dijo Nati. Muy bien. Sí, más laboradora, más perfil bajo. Bueno. Muy bien. Está bien. Está bien. Es una buena opción. Bueno. Y hablando de divorcio y todas estas cosas, nos venís a contar algo relacionado a esto. Sí. Muchos memes al respecto. Sí, mucho abogado que se le caía la baba con este divorcio. Sí, ¿qué te parece? Ni hablar. Sí, tal cual. Sí. Bueno, este proceso de divorcio nuevo tiene apenas unos 6 años y algo. Bien. Así que... Bueno, viene como a ponerle un poco de remedio a una situación procesal que era muy compleja y muy triste antes, ¿no? Traía muchos dolores de cabeza y mucha contienda judicial que terminaba en casa y afectaba no solo a los ex esposos, sino a toda la familia. Resquebrajaba las pocas relaciones que quedaban vivas. Entonces hacía realmente mucho daño. Y la finalidad que tenía la ley en su momento era tratar de mantener una familia que ya no permanecía, ya no había más voluntad de ninguno de los esposos de mantener esta familia matrimonial. Claro. Sin embargo, a pesar la ley... de que se veía que era completamente irreconciliable, la ley insistía. Claro. Porque bueno, supongamos que puede haber casos en donde todo este proceso largo, que era el divorcio anterior, es como que se unían posiciones y hasta incluso post-divorcio estamos encontrando hoy parejas que volvieron a... Pero bueno, había situaciones en donde era prácticamente imposible y la ley sigue insistiendo en ese caso, ¿no? Exacto. Había mucha influencia de la Iglesia en esto de lo matrimonial, ¿no? De permanecer unidos a pesar de todo y a pesar de la propia voluntad de los la gran polémica del divorcio en la década de los 80 era el gobierno de Alfonsín. Sí, el gobierno de Alfonsín, ¿no? Exactamente. Sí, que bueno, que ahora van a salir a divorciarse todo el mundo. Algo más o menos parecido a los debates que hemos tenido últimamente de otros temas que no vienen al caso, pero que, la preponderancia de la Iglesia sí sigue estando presente en ese caso, ¿no? Sí. Cuando se habilita el divorcio en aquella época, se habilitó con un montón de obstáculos igualmente. Por ejemplo, debía dársele a la justicia una causa por la cual uno quería divorciarse, quería salirse de esta vida matrimonial. Entonces uno tenía que decir que el esposo o esposa se había retirado del hogar, que era el abandono voluntario y malicioso, que es algo que todavía permanece. Cuando viene la persona a la consulta y dice, pero él se retiró del hogar, entonces yo tengo que hacer la denuncia por abandono. Y eso ya no existe más. O la infidelidad. Uno tenía que alegar o decir que mi cónyuge había sido infiel. O la injuria grave, donde entraba la violencia, o por ejemplo, haber atentado contra la vida del otro cónyuge. O sea, uno tenía que decir por qué se quería divorciar. Tenía que contarle al juzgado un montón de intimidades puertas adentro de lo que había ocurrido. Esas intimidades se, dejaban de ser privadas y tenía que demostrárselas con testigos, con informativas, con todo tipo de pruebas, donde la infidelidad era una de las cosas más complicadas de demostrar. ¿Por qué? Porque suponía un testigo que viera a mi esposo saliendo de un motel, por ejemplo, o una partida de nacimiento de un niño reconocido por mi esposo, mi esposa, donde se demostrara que ese niño era extramatrimonial. No eran cosas tan sencillas y a su vez generaban mucho daño emocional a las personas, ¿no? Pasados, o sea, esa es una de las causales. Otra de las causales era demostrarle al juzgado que habían pasado 3 años que yo me había separado. Entonces, yo me separo, tengo que esperar 3 años para recién ahí, tenía que esperar 3 años para recién ahí
poder pedirle al juzgado la posibilidad de separarme. Claro, claro. Y todavía cuando metía la demanda, corría el riesgo de que del otro lado me contrademandaran con una causal subjetiva. Claro. O sea, corría el riesgo de que aquel que había quedado despechado me pudiera iniciar una contrademanda diciéndome no porque vos te fuiste de casa o no porque vos fuiste infiel. Entonces aquel proceso que podía durar poquito tiempo se convertía en un juicio de 10 años. Esos obstáculos en aquel momento seguramente eran parte de la presión que se ejerció, los diferentes lobbies que se hicieron para aprobar este tipo de leyes en su momento controvertida. Me imagino, ¿no? Porque esperamos tanto tiempo para tener esta realidad que ahora vas a comentar, ¿no? Es como que a veces hay que consensuar en esto de las nuevas leyes, pero en el camino aparecen obstáculos que se pueden subsanar tranquilamente en el momento de la aprobación de la ley, ¿no? Sí, de todas maneras, esta reforma del Código Civil y Comercial, esta es la vedette, digamos. Claro. Tiene otras cuestiones la reforma, pero esta es como la más importante, que también tuvo digamos, la gente que no estaba a favor. Claro, claro, claro. Sí, sí, sobre todo la gente vinculada con la iglesia, digamos, con aquellos sectores que también consideraban que iban a venir divorcios en oleadas, ¿sí? Sí, sí, sí. Que en algún punto aumentaron los divorcios, es verdad, sí, porque justamente facilita el trámite la reforma del Código Civil y Comercial. Pero lo que pretende este nuevo código es hacer lugar a la autonomía de la voluntad y respetar la decisión y la voluntad de quien ya no desea continuar en una vida de matrimonio. Claro. ¿Sí? Incluso en el trámite más fácil que había antes, uno tenía que estar casado durante 3 años. La ley te obligaba a estar casado durante 3 años para después poder ir con tu esposa a presentar el trámite conjuntamente. Esta frase célebre de no me dio el divorcio o sí me dio el divorcio. Claro. Eso ya no existe más, porque ahora yo si quiero puedo ir sola a presentar el divorcio. Es decir, que no es necesario que estén las dos partes de acuerdo, digamos, hoy en día. Exactamente. Hoy en día, si yo quiero, puedo ir sola a presentar el divorcio. Claro, bueno, ¿cómo son los pasos, Doc, para ir metiéndonos en el tema más concretamente? Actualmente, si yo necesito divorciarme, puedo presentar el trámite sola. Sí, obviamente el abogado va a aconsejar, invitar, si se quiere, a la otra parte a presentar el trámite conjuntamente. En caso de que la otra parte no tenga voluntad, lo puedo hacer sola. Siempre la ley exige la presentación de un convenio regulador, o sea, una propuesta que se le haga a la otra parte de cómo cerrar todas las cuestiones que han quedado en el medio. Bienes, alimentos de los hijos, compensaciones económicas, atribución de los bienes, atribución de la vivienda. Cuestión que lo que pretende el Código Civil es que las personas se divorcien y cierren en ese proceso todo lo que haya quedado en el medio y si te he visto no me acuerdo, ¿no es cierto? Claro. Esa es la idea primordial en este trámite. Si no es posible llegar a eso, el trámite de la sentencia de divorcio sale igual. O sea, te vas a divorciar igual, estén o no estén de acuerdo con estas cuestiones que hayan quedado en el medio. Y quedan pendientes después para otro proceso también desde el punto de vista legal. Así la división y todo. Así es. ¿No? ¿Y siempre es necesario un abogado de por medio? Sí, sí. En el tema divorcio siempre es necesario un abogado. Había sido una de las cuestiones, ¿no? En la reforma del código sí se podía hacer el divorcio administrativo. O sea, si podía uno ir al registro civil y manifestar la posibilidad de divorciarse sin la necesidad de un abogado, bueno, se echó por tierra esa posibilidad y necesariamente es la intervención del abogado sí o sí. Pueden ir entonces las dos partes juntas o una sola, se suma el otro o no se suma. Puede que la otra parte nunca se sume, la sentencia de divorcio va a salir igual y en todo caso, si no llegan a un arreglo en el marco del proceso de divorcio, todas las cuestiones conexas pueden ir tramitándose aparte. Bien. Pero el hecho de que salga la sentencia de divorcio a mí ya me permite adquirir la aptitud nupcial, o sea, poder volver a casarme. Se pierde la vocación hereditaria, o sea, los ex esposos ya no se heredan más. Ya no puede, si se muere uno, el otro no va a poder pensionarse.
puede romperse el vínculo con relación a las obras sociales. Claro. Entonces, toda esa relación que había dando vuelta ya se puede como cortar. Más allá de que queden todas estas cuestiones. Más allá del ¿no? vínculo emocional, sentimental, sino que tiene que ver con otras cosas que también bueno, hacen a lo que es la vida matrimonial, digamos. El tema bienes gananciales va hasta ahí, es decir, hasta cuando se da la sentencia de divorcio, eso se negocia de ahí para atrás. De ahí para adelante, bueno, ya también es eso que forma parte de no hay más vínculo, algunos desde el punto de vista comercial o de adquisición de bienes. Eso también marca un poco un antes y un después, digamos. La ley te define cuándo. Si ambos van juntos y definen desde cuándo, porque eso era todo un tema también. Si vos te separaste hace 20 años y fuiste comprando bienes, no es justo que todos los bienes que vos compraste con posterioridad a tu separación los tengas que compartir. Claro. Entonces, si ambos esposos se ponen de acuerdo que hace 20 años que se separaron, la disolución de la sociedad conyugal, o sea, ¿a partir de qué momento no van a compartir los bienes? Claro. A partir del momento de que se separaron. Claro. Pero en ese punto tienen que estar de acuerdo. Claro, porque si hay una relación conflictiva y una de las partes adquiere bienes y estando separado, cuando llega el momento de negociar, no, bueno, él tiene tantos bienes, sí, pero los adquirió después, bueno, pero... Me corresponde, no entonces me corresponde. ahí también hay otro punto de conflicto, ¿no? Sí, exactamente. Bueno, a partir de toda la conflictiva que hubo, el Código Civil y Comercial te determina que si se pueden poner de acuerdo sobre esa fecha, es esa fecha de separación. Si no se pueden poner de acuerdo, también eso queda en la etapa posterior, que no te va a impedir divorciarte, pero sí queda en una etapa posterior de determinar cuál es la fecha de separación. Si no se puede lograr determinar, bueno, quedará para determinarlo por medio de prueba, y si no, es la fecha de notificación de la demanda. Claro. La fecha a partir de la cual dejan de compartirse los bienes. Por eso, bueno, es importante ver de no dejar pasar mucho tiempo. Y con los tiempos de la justicia, Natalia, digo que a veces se demoran un poco y las dos partes están ávidas de resolver el tema y mientras tanto se me ocurre una de las personas sigue avanzando en la compra de bienes o en la adquisición de bienes y eso implica una demora. Bueno, ya ahí no pueden hacer demasiado, son los tiempos de la justicia, que a veces no son los tiempos de la gente también. Sí, por eso el consejo es que mientras están los trámites en danza, que se resuelva todo. El consejo es tratar de no comprar. O no comprar. No comprar. O ver a nombre de quién comprar, claro. Que tampoco es un buen consejo, ¿no? Es más específico, pero si son parte de una empresa ambos, bueno, ahí será parte de las sociedades y demás, pero también ahí ya me metí en un tema bastante complejo como para abordar, pero no deja de ser parte de un punto a negociar también, ¿no? Sí, para otra vez lo podemos tratar. Pero bueno, ya porque se termina un vínculo, digamos, marital, pero en realidad aparece también vínculos comerciales. Pero bueno, será parte de otro tema que para lo podemos abordar. Para la etapa posterior entrará dentro de lo que es la división de bienes y cómo se hará la masa partible de los bienes y hasta qué fecha. Bien, buenísimo. Bueno, para seguir avanzando, bueno, esto ya lo habíamos comentado, el trámite de divorcio puede ser breve, pero la división de bienes puede llevar largos años, algo de lo que estamos hablando. ¿Hay alguna plaquita más para ir avanzando, para tener también algo de temática? Para charlar aquí con lo que es el nuevo Código Civil y Comercial en materia de divorcio. Bueno, sí, en el mismo trámite puede acordarse todo lo relativo a los hijos, pero si no hay acuerdo, va todo por separado. Y a veces se arman... de la madre, que es el divorcio, se pueden armar varios procesos. El proceso de alimentos por un lado, el régimen comunicacional por el otro, el cuidado personal por el otro, la atribución de la vivienda por el otro, compensación económica. Se pueden llegar a armar hasta 6 o 7 procesos derivados de uno principal, que es el divorcio, si no hay acuerdo en este. O sea, tenemos una oportunidad de cerrar todo acá, si no, se abre como un pulpo. Sí. Bueno, una plaquita más. A ver. Y hay diversos juzgados. Antes, en el Código Civil Viejo, el único juzgado competente era el del último domicilio. Y ahora, en esto de darle a los contrayentes, a los esposos, la posibilidad de romper el vínculo, la posibilidad de poder divorciarse está en el último domicilio conyugal, en el juzgado del domicilio de cualquiera de ellos
o en el juzgado del domicilio del demandado. O sea, les da la posibilidad de que si se quieren divorciar, vayan a hacerlo a varios lugares. Claro, ¿no? bien, en esto de cortar. Y vos planteabas que hay muchos divorcios que aumentó en realidad la demanda, pero ¿se resuelve más rápido o en realidad también es equitativo lo que es lo rápido y también lo complejo en cuanto a los divorcios? No, son más rápidos. ¿Sí? O sea, el trámite pelado, como le decimos nosotros, el trámite sencillo, en 2 meses, 3 meses podemos llegar a tener terminado un divorcio. Bien. Después, sí, la complejidad del resto de las cuestiones puede llevar añares. Bien, Sí. bien. Dentro de esta nueva reglamentación de unos 6 años, ¿es lo ideal, a tu opinión? ¿Puede tener cosas perfectibles, como lo ves? Mucho mejor de lo que era antes, pero ¿puede seguir avanzando en mayor fluidez la reglamentación, Natalia? Sí, sí, creemos que, por ejemplo, la cuestión vinculada con la compensación económica, 6 meses de caducidad para iniciar la compensación económica es poco tiempo. Para poder iniciar el juicio por compensación económica, que es uno de los posibles reclamos que se pueden hacer entre los esposos, cuando uno ha quedado económicamente mucho mejor que el otro a la salida del matrimonio, el plazo de 6 meses para iniciar ese juicio consideramos que es muy corto, porque a veces no alcanza ni a terminar de cerrar las cuestiones emocionales, de violencia familiar que hay en el medio y ya se le vencieron todos los plazos. Por ejemplo, es uno de los ítems. A mejorar, digamos. A mejorar. Y otras cuestiones, por ejemplo, que no tienen que ver con el divorcio, digamos, con el matrimonio, sino con la unión convivencial. La atribución de la vivienda en la unión convivencial tiene un plazo máximo de 2 años. En cambio, en el matrimonio no tiene plazo y suponemos que eso es una discriminación para los hijos, los hijos de las uniones convivenciales en comparación con los de los matrimonios. Que hasta podría ser inconstitucional. ¿Por qué se discrimina así a los hijos de las uniones convivenciales en relación a lo de los matrimonios? ¿No? Que a los 2 años podrían ser desalojados. Bien, bueno, varias cosas a tener en ¿no? cuenta. Buenísimo. Bueno, doctora, si no queda nada más, como siempre te agradecemos la presencia aquí. Por estar acá. Gracias. Nos vemos la semana que viene. La semana que viene nos vemos con otro tema.